La década de los 60 fue muy convulsa, fue un tiempo en el que se produjeron muchos cambios profundos en el mundo occidental. Fue una década de protesta contra la guerra, contra el materialismo, contra las estructuras sociales convencionales. Muchos creyeron que la solución para casi todos los males que sufría la sociedad occidental podían resumirse en dos palabras: amor y comunidad. Si tan solo los hombres dejaran a un lado sus diferencias y aprendieran a vivir en comunidad, amándose libremente, sin ataduras, el mundo sería un lugar más seguro, más placentero. Y guiados por ese pensamiento, muchos jóvenes abandonaron sus hogares, comenzaron a vivir en comunas donde cada cual podía ser auténtico, sin la restricción de sus padres, sin la restricción de la sociedad. Allí experimentaron un mayor contacto con la naturaleza, practicaban el sexo libre, usaban drogas psicodélicas. Para muchos de estos jóvenes fue algo así como regresar al jardín del Edén. Pero el experimento no funcionó. Y muchas vidas quedaron marcadas para siempre por los excesos de esa época. Yo pienso que probablemente estos jóvenes tenían razón en muchas de sus críticas, pero el remedio fue peor que la enfermedad. El amor que el hombre necesita es de otro tipo. All you need is love. Eso es verdad. Pero es un amor de otra clase. Y es precisamente de esa clase de amor que yo quiero hablar en la mañana de hoy. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 11, aunque mi énfasis en esta mañana son los versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros veíamos el domingo pasado que en la iglesia de Corinto había algunas personas que estaban tratando de minar la autoridad apostólica de Pablo. Y tal parece que una de las acusaciones que hacían contra él era que Pablo no estaba bien de la cabeza, que Pablo estaba fuera de sí. Es por eso que él dice en el versículo 13: si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. En otras palabras, si mis enemigos juzgan mi conducta como demasiado extravagante, como demasiado extraña, yo hago lo que hago para la gloria de Dios. Y si alguno de ustedes me considera sensato y equilibrado, mi meta no es tener una buena opinión de ustedes. Mi meta es edificar a los creyentes. El punto es que a Pablo le importaba muy poco la opinión de la gente. Su máximo interés no era forjarse una buena reputación. Su máximo interés era buscar la gloria de Dios y la edificación de las iglesias en su fe. No olviden, hermanos, que aún Cristo tuvo que pasar por esa experiencia. Yo sé que algunos aquí, cuando se convirtieron al Señor, probablemente le dijeron como a Pablo, como le dijo Festo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Bueno, a Cristo le dijeron eso. Dice en Marcos capítulo 3 versículo 21 que la familia tuvo que venir a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Y esa es la misma palabra que se usa aquí para referirse a Pablo. Ahora, hermanos, ¿en qué se basaban los enemigos de Pablo para sugerir que no estaba bien de la cabeza?
Bueno, nosotros no lo sabemos con seguridad porque el texto no lo revela, pero es muy probable que sus críticos estuvieran señalando el celo y la pasión desmedida con la que Pablo estaba llevando a cabo su ministerio. ¿Cómo podemos explicar, tal vez decían ellos, que este hombre haya puesto su vida en riesgo tantas veces para llevar a cabo la misión que supuestamente Dios le dio? Las personas normales no viven como Pablo vive. La única explicación razonable para una conducta tan extraña es que este hombre sufre de manía religiosa. Pablo es un fanático. Ha caído presa de un fanatismo descontrolado. Bueno, si esa era la acusación, entonces los versículos 14 y 15 nos brindan la explicación del mismo Pablo para ese celo y energía que él mostró durante su ministerio. Pablo no estaba loco, pero el amor de Cristo lo constreñía. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y mi prédica de esta mañana es muy sencilla. Nosotros vamos a hablar primero del amor inmensurable de Dios en Cristo y luego vamos a ver cómo luce una vida centrada alrededor de ese amor inmensurable de Dios en Cristo. Cuando Pablo dice aquí el amor de Cristo, obviamente él no se está refiriendo al amor que nosotros tenemos por Cristo. Él se está refiriendo al amor de Cristo por nosotros. Por eso señala como una prueba de ese amor el hecho de que él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. De hecho, nadie puede llegar a amar al Señor de corazón hasta que llega a conocer a través del Evangelio el amor con que Él nos ha amado. Dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó cuando no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. Y Pablo dice ahora, ese amor de Cristo me constriñe. ¿Y eso qué significa? Bueno, esa palabra constreñir puede ser traducida también encerrar, como se encierran las aguas de una presa entre paredes para dirigirla hacia un lugar específico. Otras versiones lo traducen de esta manera, la Nueva Versión Internacional: el amor de Cristo nos obliga. La Biblia de Jerusalén: el amor de Cristo nos apremia. La versión popular: el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Pablo se siente abrumado. Pablo se siente sobrecogido por el amor de Cristo. Me encanta cómo lo parafrasea Sam Storms. Dice: si en algún momento me siento tentado a pensar primero en mi propio bienestar, el amor de Cristo en la cruz atrapa mi corazón, me libera de mí mismo para que pueda servir a otros. Si alguna vez uso mi sufrimiento como una excusa para bajar la velocidad o para echarme atrás por completo, la disposición voluntaria de Cristo a sufrir la ira de Dios en mi lugar enciende una llama en mi alma que ninguna cantidad de bienes de este mundo o promesas de alabanza humana pueden extinguir. Eso es lo que él está diciendo aquí. El amor de Cristo me gobierna. Y es interesante que ustedes vean, hermanos, que Pablo no está hablando únicamente acerca de él. Él dice aquí: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo debe constreñir a todos los que son beneficiarios de ese amor. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que sucede con algunos de nosotros que manifestamos una pasión más apagada, no manifestamos el mismo celo que Pablo manifestó en su vida? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, yo creo que la respuesta es que no vemos el amor de Cristo con los mismos ojos con que Él lo veía. Y yo le he estado suplicando al Señor que su Espíritu Santo venga libremente en esta iglesia hoy y comience a aplicar la palabra a diestra y a siniestra. Muchos creyentes se sienten inseguros del amor de Dios en Cristo. Y eso pasa por muchas razones. Algunos porque tienen un entendimiento defectuoso del Evangelio.
Ellos saben que son salvos por obra, por gracia, perdón, pero están esperando alcanzar el favor de Dios después que son convertidos por obras. Ellos están esperando cumplir una serie de reglas para que Dios diga: se está portando bien, merece que yo lo bendiga. Tienen un entendimiento defectuoso del evangelio. Otros tienen un entendimiento defectuoso del amor. Ellos entienden el amor: Dios me ama si todo me está saliendo bien. Dios me ama si tengo salud, Dios me ama si no tengo problemas con la gente, Dios me ama si estoy siendo próspero, Dios me ama si todo va bien. Por supuesto, no siempre las cosas van como nosotros esperamos, y si estamos juzgando el amor de Dios en base a esas cosas, entonces vamos a llegar a la conclusión: Dios no me está amando, o por lo menos no me está amando con el mismo amor que antes. Y cuando un creyente comienza a pensar así, eso impacta negativamente su servicio, eso impacta negativamente su obediencia. Como bien ha dicho alguien, solo el amor estimula el amor. Solo el amor estimula el amor. En el mismo momento en que comienzas a dudar del amor de Dios, en ese mismo momento comienzas a alejarte de Él, en ese mismo momento comienzas a encerrarte en tu propio mundo, en ese mismo momento comienzas a ver a todas las personas con sospecha. Te vuelves paranoico espiritualmente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver el lanzamiento de un cohete al espacio. Eso es impresionante. Yo nunca lo he visto personalmente, pero sí lo he visto en televisión más de una vez. Mis hermanos, el poder que se necesita, el poder de reacción que se necesita para que una de esas máquinas tan pesadas se eleve del suelo, venciendo la fuerza de la gravedad y llegando hasta el espacio sideral, es enorme. Enorme. Bueno, aplicando este ejemplo a la vida espiritual del creyente, nosotros podemos decir que el pecado todavía mora en nosotros como una especie de fuerza de gravedad que nos atrae otra vez al orgullo y al egoísmo de nuestros corazones. Y el único reactor lo suficientemente poderoso como para hacernos despegar es el incomprensible, inmutable e inmensurable amor de Dios en Cristo. La verdad es que la invención de estos cohetes es una cosa impresionante, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes han visto películas donde aparatos y naves explotan en el espacio y se encienden en fuego. Eso es mentira. En el espacio sideral ninguna nave puede prenderse en fuego porque no hay oxígeno. Eso no es verdad. Ahora, precisamente eso es lo que más me maravilla, que esos cohetes que van al espacio sideral tienen que tener no solamente combustible, sino que tienen que tener el oxígeno adentro, que van a quemar para poder producir esa reacción. Eso es impresionante. Bueno, mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es que el combustible, el oxígeno, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Es precisamente por eso que el amor de Dios es un tema tan prominente en las Escrituras. Miren, mis hermanos, si Dios hubiese dicho en un solo versículo de la Biblia que Él nos ama, eso hubiera sido suficiente, porque Dios no habla por hablar. Pero Dios no es como esos esposos que la esposa le pregunta: mi amor, ¿tú me amas? Y Él le responde: yo te lo dije cuando nos casamos, cuando cambie de opinión te aviso. No, Dios nos dice constantemente en la Biblia que Él nos ama. Hay una palabra hebrea que yo quiero que ustedes se aprendan en esta mañana. Es la palabra hebrea Hesed. H-E-S-E-D. Hesed. A veces nuestra Biblia traduce Hesed como misericordia, pero esta palabra debe ser traducida más bien como amor inamovible, amor inconquistable. Solamente en el libro de los Salmos, solo en el libro de los Salmos, esta palabra aparece 123 veces. Vayan conmigo al capítulo 34 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 34. Ese pasaje famoso en el que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria.
Permítanme, antes de leer el texto, ponerlo en su contexto. En el capítulo 32, Moisés se encuentra en el monte Sinaí, está recibiendo las tablas de la ley, pero pasó tanto tiempo allí que los israelitas se impacientan en el desierto y le piden a Aarón que le busque otros dioses, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dice que le entreguen todos los arcillos, es decir, todas las joyas de oro que tuvieran a su alcance, y construye con esas joyas un becerro de oro para que el pueblo lo adore. No acaban de salir de Egipto por el poder de Dios y ya los israelitas estaban cayendo en el pecado de la idolatría. Alguien lo dijo de una manera más impactante. Él decía: en la misma luna de miel, mientras el esposo con E mayúscula estaba estableciendo en el monte Sinaí el fundamento para una vida matrimonial estable, la esposa abajo se estaba buscando otros amantes. En la misma luna de miel. Y es en ese contexto que Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Dios accede a su petición y le revela algunos aspectos de su carácter. 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, Gesed. Ahí está la palabra: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en gesed y verdad. Y pasando, que guarda gesed a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis hermanos, yo supongo que los estudiosos de las escrituras que vivían en el antiguo pacto tienen que haber tenido mucho dolor de cabeza tratando de entender este texto. Mírenlo bien. 3 veces menciona el Señor aquí su amor inamovible, su gesed, su misericordia. Y para que no haya ninguna duda, también añade que Él es tardo para irarse, que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sin embargo, al mismo tiempo declara que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por fin, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Mis hermanos, ¿cómo puede Dios en una misma declaración conectar su amor inamovible, inconquistable, con su justicia inapelable, con su justicia inflexible? ¿Cómo podemos congeniar estas dos declaraciones? Bueno, para un judío en el Antiguo Testamento era prácticamente imposible llegar a una solución. Teníamos que llegar al Nuevo Testamento, porque esa es la gran interrogante que el Evangelio de Cristo responde. Dios no rebajó su estándar de santidad y justicia para salvar a los pecadores. Dios no pasó por alto nuestra culpabilidad, sino que en su amor inamovible, en su amor inconquistable, en su gesed, Dios decidió cargar Él mismo con las consecuencias de nuestro pecado. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en 2 Corintios 5:14: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que ese murió por todos, que uno murió por todos. Y obviamente ese todos aquí son todos aquellos que murieron, aquellos por quienes Él vino a morir, aquellos a quienes Él vino a salvar. Mis hermanos, yo me temo que la frase Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros, Cristo murió en nuestro lugar, yo me temo, hermanos, que esa frase nos resulte tan familiar que deje de impresionar profundamente nuestros corazones. El Señor Jesucristo, el Dios encarnado, decidió tomar sobre sí toda la ira divina que tú y yo merecemos por todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer desde la cuna hasta la tumba. Todos los pecados que cada uno de nosotros, los cristianos que estamos en este lugar, hemos cometido, Cristo los pagó. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario.
la segunda persona de la Trinidad, a quien los ángeles en el cielo adoran y alaban diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Esa persona divina decidió sufrir en carne humana lo que su propia justicia demanda de aquellos que se rebelan contra él, y así poder perdonarlos. Cuando Jesús estaba en la cruz, sufriendo la más horrible agonía que un ser humano haya sufrido jamás, recibiendo en un lapso de 3 horas todo el peso de la ira eterna de un Dios perfectamente justo, Él estaba haciendo eso como nuestro representante, en nuestro lugar. Mis hermanos, ¿qué tan grande es la medida del amor de Dios? ¿Qué tan grande es? ¿Con qué nosotros podríamos comparar un amor así? Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 103: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, engrandeció su gesed, su amor inconquistable sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién puede medir la distancia entre el cielo y la tierra? Nadie puede hacerlo. Absolutamente nadie. Y de la misma manera nadie puede medir la grandeza del amor de Dios. ¿Y qué de nuestras transgresiones? ¿No te pasa a ti lo mismo que me pasa a mí, que a veces recuerdo como un flash pecados que yo cometí cuando era un inconverso? ¿Qué pasó con nuestras transgresiones? Mis hermanos, ¿cuál es la distancia que media entre el este y el oeste? Porque el salmista no dice cómo está lejos el norte del sur. Él dice el este del oeste. ¿Y por qué esos dos puntos cardinales? Bueno, porque si yo salgo hacia el norte o hacia el sur, puedo llegar a los polos. Pero cuando yo salgo hacia el este o hacia el oeste, siempre voy a tener delante de mí un este y un oeste que yo no puedo alcanzar. Y así alejó Él nuestras rebeliones de nosotros. Dios ha puesto distancia entre nuestras transgresiones y su justicia. Y no solo perdonó todo nuestro pecado, ya eso es demasiado, ¿verdad? Ya eso es increíble. Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo, de tal manera que Él nos ve a nosotros ahora exactamente como Él ve a Jesucristo. Al que no conoció pecado, ese mismo texto de 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, ¿de quién? De Dios. Justicia de Dios en Él. Es obvio que Dios quiere que nosotros sepamos que su amor no tiene límites. Es obvio que Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos ha otorgado por causa de Cristo un perdón completo e inalterable. Eso ya no se puede alterar. Ya eso está asentado en la Cancillería Celestial. Nadie puede con eso. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Es completamente imposible que nada ni nadie nos aparte de ese amor inamovible, que nada ni nadie nos aparte de ese amor inconquistable. Es imposible. Alguien ha definido el amor de Dios como la determinación apasionada, firme y alegre de hacernos bien
y derramar sobre nuestras almas felicidad eterna sin importar el costo. ¿Oyeron eso? El amor de Dios no es como el que nosotros muchas veces manifestamos, ¿verdad? Sobre todo en el día de San Valentín. Un amor medio meloso. Ay, me da como coquilla en el estómago. No, no, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es la determinación apasionada, firme y alegre de hacernos bien y derramar sobre nuestras almas felicidad eterna sin importar lo que le cueste. Mis hermanos, el gozo de Dios, la alegría de Dios, el deleite de Dios es hacernos bien. Es hacernos bien. Yo recuerdo hace muchos años, mi esposa y yo estábamos locos por regalarle a nuestra hija Aileen su piano. Estaba en clase de piano y queríamos regalarle un piano. Y vendimos un carro y con la venta del carro pudimos comprar el piano. Y se lo llevamos de sorpresa a la casa. Mi hija tenía 8 años en ese momento. Y la alegría de Gloria y mía era verle la cara a Aileen cuando viera ese piano. Bueno, mis hermanos, yo quiero que tú te imagines a Dios así. Él se goza, Él se alegra en hacernos bien. No importa lo que cueste. Dice en Miqueas 7:18, Él se deleita en tener misericordia. Y en Sofonías 3:17, que Él se gozará sobre los suyos con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es nuestro Dios. Dice un autor, Él no nos bendice a regañadientes, ni nos trata como esos esposos que se sienten obligados a cumplir sus votos matrimoniales, a pesar de que el afecto que tenían por su esposa hace muchísimo tiempo que se desvaneció. No, ese no es el amor de Dios, no. Dios nos ama. Oye esto, mi hermano, oye esto. Dios nos ama exactamente con el mismo amor con que Él ama a su Hijo. Con el mismo amor, ni un gramo menos. Porque nuestra vida está escondida en Él. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos ve en su Hijo. Y fue el entendimiento de esa verdad tan extraordinaria lo que produjo en Pablo el celo, la pasión que él manifestó a lo largo de su vida. Pablo entendió y aplicó las consecuencias que se derivan de un amor así. Estaba escuchando esta semana una entrevista que John Piper le hizo a Tim Keller acerca de la justificación. Y me llamó muchísimo la atención esto que Tim Keller relató. Dice que una vez una joven que había llegado a entender la salvación por gracia, por medio de la fe, estaba entrevistándose con él y ella le decía: yo solía ir a la iglesia desde pequeña, pero nunca había escuchado ese mensaje del evangelio. Es triste que una persona puede estar en una iglesia evangélica y no escuchar el evangelio, y escuchar simplemente prédicas moralistas. Bueno, a esta muchacha le pasó. Y Keller le pregunta: ¿y qué tú piensas de eso? ¿Saben cuál fue su respuesta? Me da pavor. Me da pavor. Dice ella: si la salvación fuera por obras, habría un límite en lo que Dios te pediría que hicieras. Como el pago de los impuestos. Tú págate tus impuestos, no hay problema. Pero si somos salvos por gracia en base a lo que hizo Jesús, entonces no habría límites para lo que Dios pidiera de mí. Mi obediencia tendría que ser incondicional. Eso fue lo que Pablo entendió. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, Cristo murió por ti para que no sigas viviendo para ti.
Cristo murió por ti para que no sigas viviendo para ti, para que dejes de ir por la vida demandando que los otros te amen, demandando que los otros te sirvan y te dediques a dar de gracia lo que tú de gracia has recibido. Mira, mi hermano, mi hermana, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, lo que tú necesitas no es amor, como decía esa canción de los Beatles, porque amor tú tienes de sobra. ¿O tú quieres más? No, lo que tú necesitas no es amor. Eso ya lo tienes, y lo tienes en abundancia, y lo tienes de sobra. No, mi amado hermano, lo que tú realmente necesitas, lo que yo realmente necesito, es aferrarnos por la fe a la realidad de que somos amados con un amor que es imposible de entender, que es imposible de cuantificar. El problema es que muchos cristianos han desplazado el evangelio del centro de sus vidas y solo lo traen a sus mentes cuando están evangelizando a otros, o cuando el pastor en la iglesia hace lo que yo estoy haciendo hoy, predicando el evangelio. Mi hermano, ¿qué tan consciente vives tú del amor inmensurable de Dios manifestado en la cruz del Calvario? ¿Qué tanto tú traes eso a tu mente? ¿Qué tan consciente tú estás de eso? Mi hermano, ¿qué tan central es el evangelio en tu vida? ¿Tú entiendes la relación que existe entre la ansiedad y el evangelio? Entre la depresión y el evangelio, entre la amargura y el evangelio. ¿O tú necesitas los remedios que los psicólogos seculares le dan a los impíos allá en el mundo para tratar con esas cosas? Mis hermanos, vamos a Mateo capítulo 6. Es un texto muy conocido, Mateo capítulo 6. Oigan cómo Cristo quiere. Cristo, no Sujel Michelén, que se ha cogido ahora con la psicología. No, Cristo. ¿Cómo Cristo quiere que nosotros enfrentemos estas cosas? Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice el Señor, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Escuchaste esto, mi hermano? Él no es el padre de las aves, Él es el Padre tuyo. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Ven el punto, mi hermano? ¿Ven el punto? El Dios del cielo, el creador y sustentador del universo, es nuestro Padre. Mi amado hermano, mi amada hermana, Él no es el Padre de las aves, Él no es el Padre de los lirios del campo. Él es nuestro Padre, y el precio que Él tuvo que pagar para poder adoptarnos como hijo fue nada más y nada menos que la sangre de su precioso Hijo.
¿Por qué nos afanamos entonces? ¿Por falta de amor? No, dice Cristo, por falta de fe. Por falta de fe. Fallamos en poner delante de nosotros la bendita cruz de Cristo y el amor que hizo posible semejante salvación. Y lo mismo podemos decir de muchas otras cosas. La amargura, el descontento. Efesios capítulo 4 versículo 31. Efesios capítulo 4 versículo 31 dice el apóstol Pablo: quítense de vosotros toda amargura. Ay, no, pastor, yo no puedo con esto. Tú sí puedes. No quieres. Por el poder de Dios, por la gracia del evangelio, en ti mismo no puedes, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, ese pues es importante. En consecuencia, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El evangelio. ¿Qué es lo que traes a tu mente? ¿Lo que esa persona te hizo? ¿O qué traes a tu mente? Todo lo que tú has pecado contra Dios y cómo Dios te ha perdonado en Cristo de todos tus pecados. Tu récord está limpiecito delante de Él. ¿Qué traes a tu mente? Mis hermanos, ¿por qué muchas veces los esposos somos rudos y desconsiderados con nuestras esposas? ¿Por qué? Porque perdemos de vista la relación que hay entre el matrimonio y el evangelio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esa es la medida de nuestro amor. Es el entendimiento de lo que Cristo hizo por su esposa, es decir, tú y yo. Es el entendimiento de lo que Cristo hizo y hace por su esposa lo que nos capacita para poder amar a nuestras esposas como debemos amarlas. Y así podría continuar poniendo un ejemplo tras otro. El punto es, mis hermanos, que si perdemos de vista el inmensurable amor de Dios manifestado en el Calvario y desplazamos el evangelio del centro de nuestras vidas, la gloriosa verdad de que todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo, hermano mío, hermana mía, no tendremos combustible suficiente para vencer la fuerza de gravedad de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. El cohete no puede despegar. Es el amor de Cristo el que nos constriñe. Y poco a poco comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos a alejarnos de su pueblo. Comenzamos a encerrarnos a nosotros mismos y a llenarnos de temores, de ansiedad, de angustia. Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo, o toma en tu mente cualquier gran siervo de Dios, de esos que nosotros en la escuela dominical trajimos sus biografías hace unos meses. Toma cualquier siervo de Dios. Hermanos, ellos no eran superhombres. No eran individuos que sufrían de manía religiosa. Pablo, Jonathan Edwards, Guillermo Carey, Adoniran Hudson eran cristianos igual que tú, igual que yo, sujetos a pasiones iguales que las nuestras, amados por el mismo Padre, salvados por el mismo Salvador, ayudados por el mismo Espíritu. Pero estos hombres pusieron el evangelio en el centro de su vida y se empaparon de tal manera del amor de Dios en Cristo que ese amor controló su existencia. Eso fue lo que pasó. Ese amor controló su existencia.
Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué te controla a ti? ¿Qué te controla? ¿Qué es lo que te mueve a levantarte cada mañana? ¿Qué es lo que te sostiene en movimiento a lo largo de todo el día? ¿Puedes tú decir como Pablo que el amor de Cristo te constriñe, que el amor de Cristo te abruma, que el amor de Cristo te sobrecoge y te lleva a levantar tu corazón en alabanza a ese bendito, precioso, hermoso Salvador, por quien vale la pena vivir y morir? ¿Qué te controla? El deseo de mi corazón por esta amada iglesia es el mismo que Pablo expresa en 2 Tesalonicenses 3:5. Yo no puedo decirlo mejor: que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no has experimentado aún ese amor inmensurable que hizo posible el sacrificio de la cruz para que pecadores culpables pudiesen ser perdonados sin poner en juego la justicia de Dios, entonces yo te invito a que tú pongas toda tu confianza en el único que puede concederte el perdón de todos tus pecados y concederte de pura gracia el don de la vida eterna. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Él no hay posibilidad alguna de salvación, sino el terror de enfrentarte con esa justicia inapelable delante de la cual tendrás que dar cuenta por tu vida algún día en el tribunal de Dios. Mira, mi amigo, si el Señor te trajo hoy aquí, si el Señor te trajo a este lugar hoy para que escuches el Evangelio, es porque todavía hay esperanza de salvación para ti. Todavía las puertas están abiertas, pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, nadie puede hacer por ti esa transacción con el cielo. Nadie. Quiere el Señor que puedas irte de este lugar teniendo la certeza de que todos tus pecados han sido perdonados en Cristo, que su justicia perfecta es toda tuya por medio de la fe, y que desde hoy y para siempre Él venga a ser el deleite de tu alma.